Feliz jueves para todos, yo soy Raymond Azar, por primera vez con ustedes en este espacio, hoy por mi compañera Verónica Silvere, quien se encuentra en una asignación especial. Recordamos que esto es una cita diaria, donde aquí le llevamos a usted toda la información de actualidad completamente en vivo. Quiero invitarlos de una vez a seguirnos por favor en las plataformas de redes sociales. Estamos como @VozMedia y vaya, suscríbase a nuestro canal, que es muy importante que comente, comparta y también le dé me gusta para que podamos llegar a muchas más personas como usted. Estamos en vivo en Facebook Live, también en Rumble y obviamente aquí en el canal de YouTube. Luego podrá ver la retransmisión de esta emisión tan solo en la siguiente hora. Un día movido, un día especial para los Estados Unidos porque parece que se ha firmado una victoria por parte de la administración Trump, ¿no? Una victoria con, vamos a decir, con un poco de golpes, ¿no? O que ha afectado, por más que sea, el bolsillo de los Estados Unidos. Antes de irnos con todo este tema, quiero recordarles que este programa es presentado gracias al apoyo de One Coffee, sabor sin igual, directamente de las tierras de Guatemala. Disfrútalo con propósito, que ya está disponible en nuestra tienda de Voz Mercado. Como decía, la noticia es el cierre de gobierno que se acabó. Trump firmó ayer ese deseado proyecto de ley para reabrir el gobierno federal después de que se convirtiera en el cierre más largo de toda la historia. Al parecer, hay vencidos, también vencedores, pero como dije anteriormente, personas bastante golpeadas. Antes de entrar con este tema, quiero que nos vayamos de una vez a nuestra redacción en Madrid para que nos cuenten cuáles son las noticias del día que pueden encontrar en nuestra página web www.voz.us. Diane, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raymond? Un saludo para ti y por supuesto para todo el equipo que hace posible este enlace con Madrid justo a esta hora cuando nuestra audiencia crece, para ponerse al tanto también de qué está sucediendo hoy en las redes sociales y por supuesto que estamos reflejando hoy en nuestro periódico. Ya decías que la noticia del día es el cierre del gobierno, es el más largo de la historia de los Estados Unidos y por supuesto de eso ampliarás luego. Nosotros tenemos otras noticias en portada hoy y una de ellas tiene que ver con declaraciones del Departamento de Justicia y, por supuesto, otro de los temas polémicos de los últimos tiempos, la gran ofensiva del gobierno estadounidense en las aguas del Caribe y del Pacífico contra el narcotráfico. Pues justamente para reafirmar la legalidad de estos ataques, el Departamento de Justicia aseguró en una conferencia de prensa horas atrás que los ataques realizados por sus Fuerzas Armadas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe se ajustan al derecho internacional, ha dicho, y que los responsables militares no pueden ser procesados por su participación en esas operaciones. Así lo ha dicho un portavoz del Departamento de Justicia, y cito textual, ha dicho: los ataques fueron ordenados de acuerdo con la ley de conflicto armado, así han designado estos ataques, y como tales son órdenes legales. El funcionario añadió además que el personal militar está legalmente obligado, y esto exime de toda responsabilidad a los militares que están hoy operando en las aguas del Caribe y del Pacífico, a seguir órdenes lícitas y por lo tanto no pueden ser procesados, y esto también los cuida de próximos procesos legales a los que pudieran estar enfrentados estos hombres que hoy están ahí ejecutando órdenes de Washington. Las operaciones que hayan dejado, ayer lo decíamos, al menos 75 muertos y un desaparecido, se enmarcan en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el Mar Caribe y en el Pacífico, y que es la mayor de los últimos 30 años que ha desarrollado Estados Unidos en esta región. Pues nada, Diane, también, disculpa que te interrumpa ahí, porque justamente el ministro de Asuntos Internos de Colombia publicó un tuit donde desde el día de ayer nosotros sabíamos que aparentemente Colombia no iba a colaborar con la parte militar ni la parte de inteligencia para los Estados Unidos. Y esto es lo que ha escrito Armando Benedetti en su cuenta de X, por lo que informa producción en este momento. Ha habido una mala interpretación por parte de la prensa colombiana y algunos funcionarios de alto gobierno. El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas, FBI, DEA y agencies, van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia. Y seguiremos trabajando como lo ha hecho el gobierno contra el narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos. Yo no sé si esto es un cambio de seña. Yo creo, o un arrepentimiento Raymond, de última hora. que esto responde a la opinión de los medios que se han volcado también, porque justo en las últimas horas de ayer, antes que terminara el día, algunos excomandantes de las fuerzas colombianas retiradas ya
de la lucha contra el narcotráfico y que siempre han estado muy pendientes de la relación con Washington, justamente en el intercambio de información, han dicho que la resolución del presidente Petro, cuando informó, luego de que lo hiciera el Reino Unido, de que no iban a compartir más información con Estados Unidos sobre los temas de inteligencia y que evitaban también que el narcotráfico prosperara en la región, pues era la peor decisión en la historia del país relacionado con este tema, y que también en función de esta misma decisión y de estas declaraciones del presidente, que lo había dicho en Twitter, y ahí están las declaraciones de Petro, luego de que el Reino Unido también diera esta información, pues el narco había avanzado y había retomado fuerza en la región. Eso dijeron ayer en las últimas horas también los exmilitares. Probablemente esta afirmación que nos traes a colación tenga que ver con desmentir también lo que han dicho estos exmilitares, que sí están en el campo y que sí están luchando contra el narcotráfico en la región, en el país que sabemos es el que más cocaína produce en América Latina. Justo con esta información y también con la legalidad de estos ataques, el Washington Post publicó un reciente documento con una investigación que dice que el Departamento de Justicia elaboró en julio pasado un informe clasificado que define la base legal de estos ataques. Es decir, ya se estaban protegiendo porque sabían posiblemente lo que podía venir con la opinión pública internacional, y que garantiza además la inmunidad judicial al personal involucrado, lo que decíamos hace unos minutos. El documento habría sido utilizado como respaldo jurídico para informar al Congreso de que el país se encuentra en un conflicto armado, así lo ha definido Trump y el propio Washington en la Casa Blanca, con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que la administración Trump y el presidente también han designado como grupos terroristas tras el regreso a la Casa Blanca el pasado año. Recordemos que son decenas de organizaciones criminales las que entran dentro de este grupo de grupos terroristas. Pues nada, que la ofensiva ha seguido generando críticas internacionales. Ya sabemos lo que está pasando con Colombia en estos ámbitos de intercambio de información con el Reino Unido. Mientras tanto, el dictador Maduro ha dicho que todo esto es una gran parafernalia y que está, por supuesto, Maduro acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, y él sigue diciendo que esto es un gran complot para sacarlo del poder. Aún así, sus tropas siguen movilizadas ahí en Venezuela y nosotros seguimos al tanto. Esto es, a grandes rasgos, algunas de las noticias que hoy tenemos en portada, además de otras que también te puedo ampliar. Claro, cómo no, por favor, cuenta a la audiencia que tenemos en nuestro portal. Justo en la misma conferencia que la Casa Blanca decía que estos ataques eran legales, pues han aprovechado para dejar claros otros temas. Y uno de ellos tiene que ver con la salud del presidente Donald Trump. Recordemos que en junio, julio, hubo mucho escándalo público, los medios hicieron eco de que la salud del presidente no estaba óptimo. Pues nada, ayer la secretaria de prensa ha salido a desmentir esto, ha dicho que el presidente se ha hecho los últimos exámenes en un gran centro de investigación y que la salud de Trump es óptima, así lo ha dicho. También estas declaraciones de la secretaria de prensa pues responden justamente a estos escándalos que meses atrás decían que el presidente podría estar enfermo cuando se le vio con hinchazón en las piernas, con algunos moretones en las manos en apariciones públicas. También Leavitt, la secretaria, ha dicho que, por supuesto, esto tiene que ver mucho, las hinchazones en las piernas, con padecimientos leves que son propios de las personas de más de 70 años. Recordemos que Donald Trump tiene 79 años y que los moretones en sus manos pues respondían también a que constantemente tenía apretones en la mano cuando lo saludaban, tenía mucha interacción y que, por supuesto, respondía a eso y al uso de la aspirina, que es también un medicamento que se usa muchísimo para las personas y la articulación y todo lo que tiene que ver con la circulación de sangre en el cuerpo y el bienestar de las personas adultas mayores. Pues esto es otra de las noticias que hoy tenemos en portada en Voz, y seguimos porque tenemos un poco más. Las conjeturas no cesan y también los ataques contra los agentes del orden de inmigración pues siguen vigentes, sobre todo en aquellos estados que le van a la contra al gobierno. Uno de ellos tiene que ver con una reciente orden de un juez. Tiene que ver con que en los próximos días un juez federal ordenó la liberación de más de 300 personas detenidas en operativos migratorios realizados por el gobierno en el área de Chicago, una de las ciudades santuarios, ya sabemos, y que por supuesto le van a la contra a todo lo que viene desde Washington. Tras determinar que las detenciones efectuadas violaron un acuerdo judicial, ha dicho el juez, vigente que prohíbe los arrestos sin orden judicial. La resolución que se dio a conocer en las últimas horas establece 3 fechas límites para el Departamento de Seguridad Nacional. Antes del viernes, una de ellas dice que el gobierno deberá liberar y dejar bajo fianza a 13 detenidos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE, en Illinois, y retenidos en Texas, Missouri y en otros estados.
Para el 19 de noviembre, otra de las fechas que ha dado como tope, el DHS deberá presentar informes detallados sobre al menos 615 personas detenidas sin orden judicial entre el periodo de junio y principios de octubre. Muchísimos, ya sabemos que es gran documentación. Y también la tercera fecha que se enmarca en esta directiva es que antes del 21 de noviembre, unos días después del 19, deberá liberar 313 inmigrantes considerados de bajo riesgo de fuga. Quienes no sean considerados un riesgo para la seguridad pública, ha dicho el juez, podrán ser liberados, escuchemos, bajo fianza de unos $1.500 aproximadamente, y deberán quedar sujetos a monitoreo electrónico, incluyendo los famosos dispositivos GPS en el tobillo, las tobilleras electrónicas que se usan. Esto ha dicho la directiva y vemos que es otro de los traspiés que le ponen a los agentes de inmigración y de seguridad de aduanas que aún sin salario todo este tiempo duró el cierre federal, pues siguieron arrestando a lo peor de lo peor cientos de miles de inmigrantes ilegales, delincuentes, condenados, con algunas causas pendientes en sus países o en el propio Estados Unidos, y que también ha aumentado la delincuencia y la violencia en contra de estos agentes del orden, tanto hasta un 8.000%, según dicen las cifras oficiales. Raymond, no quiero dejar de mencionar una fecha que no tiene que ver directamente con Estados Unidos, sino con todo el mundo, y que no se puede olvidar. Hoy es 13 de noviembre y no podemos dejar pasar por alto que este jueves se conmemoran exactamente 10 años de los peores ataques terroristas en la historia de Francia luego de la Segunda Guerra Mundial. En la noche del 13 de noviembre de 2015, ese que se reconoce como el fatídico 13N, 9 yihadistas pertenecientes al Estado Islámico realizaron una serie de atentados en más de 10 establecimientos, coordinados con fusiles de asalto, granadas y chalecos explosivos, convirtiendo París en ese momento en un campo de batalla, y que en apenas 3 horas, nada más y nada menos que 3 horas, muy poco tiempo, dejó 130 muertos y más de 400 heridos, muchos de ellos de gravedad. Algunos de ellos murieron luego y aumentaron la cifra de muertes. Por supuesto, hoy Francia tiene homenajes para recordar a estas víctimas, para condenar el horror y el terror que viene del Estado Islámico. Por supuesto, el mundo se hace eco de eso, y hoy tenemos un análisis también que le invitamos a visitar en nuestra página. Gracias, Diana, y gracias por informarnos lo que tenemos en nuestra página web. Por favor, recuerden que vayan a www.voz.us. Ahí podrán encontrar información diaria, actual, sobre todo lo que sucede, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Muchas gracias, Diana. Efectivamente, a ti gracias, y mañana seguimos con más noticias y actualizando a todos nuestros televidentes. Que tengan buena tarde. Seguro que sí. Bueno, fueron 7 demócratas los que están siendo crucificados, y un independiente, ¿no?, que fueron los que le dieron literalmente paso libre a los republicanos para poder abrir el gobierno federal. ¿A dónde vira el interés, ¿no? Cuestiones de querer manipular o sabotear la administración actual. ¿En verdad importa el beneficio de los ciudadanos americanos? ¿Sabe cuánto costó este cierre de gobierno? Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y aunque pareciera que estamos muy cerca de volver a la normalidad, por lo menos por ahora, hay muchas secuelas que hay que recuperar. Sin embargo, aquí tenemos parte de lo que dijo el presidente Donald Trump el día de ayer, cuando firmó este proyecto de ley para reabrir el gobierno federal. Durante los últimos 43 días, los demócratas y el Congreso cerraron el gobierno de los Estados Unidos en un intento de extorsionar a los contribuyentes estadounidenses por cientos de miles de millones de dólares para inmigrantes ilegales y personas que ingresaron a nuestro país ilegalmente, de pandillas, de prisiones, de instituciones mentales. Querían pagarles $1.500.000 millones, lo que realmente habría perjudicado a nuestro sistema de salud, negocios y a nuestros beneficiarios a niveles nunca antes vistos. Hoy estamos enviando un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso es lo que fue. Intentaron extorsionar, los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. En un momento firmaré un proyecto de ley exactamente como pedimos a los demócratas que nos enviaran hace muchos días. Esto le costó al país $1.500.000 millones, esta pequeña excursión en la que nos llevaron. Los republicanos nunca quisieron un cierre y votaron 15 veces por una continuación limpia de la financiación. Nunca ha habido un momento en que uno u otro partido no firmara una continuación. Es solo una continuación, no es gran cosa. Es una continuación y hablaremos más tarde.
Sin embargo, los extremistas del otro partido insistieron en crear el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos y lo hicieron puramente por razones políticas. En las últimas 7 semanas, el cierre demócrata ha provocado un daño enorme. Causaron la cancelación o el retraso de 20,000 vuelos. Partieron tantas veces tan tarde. La gente se vio tan afectada. Nadie había visto algo así. Esto era una obviedad, una prórroga sencilla, pero no quisieron hacerlo fácil, tuvieron que hacerlo difícil y los demócratas quedan muy mal. Privaron a más de 1 millón de trabajadores del gobierno de sus salarios y cortaron los beneficios de cupones de alimentos a millones y millones más de estadounidenses necesitados. Dejaron sin pagar a decenas de miles de contratistas federales y pequeñas empresas. Y el efecto total del daño que sus payasadas causaron tomará semanas y probablemente meses calcular con precisión, incluyendo el grave daño que hicieron a nuestra economía y a la gente y a las familias. Así que solo quiero decirles a los estadounidenses que no olviden esto cuando lleguen las elecciones de medio mandato y otras cosas. No olviden lo que le han hecho a nuestro país. También pido el fin del filibustero para que esto nunca vuelva a ocurrir. Con mi firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones normales y mi administración y nuestros socios en el Congreso continuarán nuestro trabajo para reducir el costo de vida, restablecer la seguridad pública, hacer crecer nuestra economía y lograr que Estados Unidos vuelva a ser asequible para todos los estadounidenses. Así que con todo eso, solo quiero decirles que el país nunca ha estado en mejor forma. Pasamos por este desastre a corto plazo con los demócratas porque pensaron que sería bueno políticamente y es un honor ahora firmar este increíble proyecto de ley y hacer que nuestro país vuelva a trabajar. Muchas gracias. Así que siempre estoy dispuesto a trabajar con cualquiera, incluso con la otra parte. Trabajaremos en algo relacionado con la atención médica. Podemos hacerlo mucho mejor. Podemos hacerlo genial. Hay mucho dinero en juego y estamos dispuestos a pagar mucho dinero a la gente. Así que vamos a pagar mucho dinero a la gente. Van a salir a comprar su propio seguro médico y nos vamos a olvidar de esto. La locura del Obamacare. El presidente Trump ha sido muy claro en su mensaje culpando a los demócratas. Pero en realidad para ustedes, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el responsable de este cierre? ¿Quién sale más afectado? Es por eso que le dejamos ahorita nuestra primera encuesta del día aquí en nuestro chat en vivo. Vaya, comente y también comparta. ¿Quién en realidad es el mayor perdedor de este cierre de gobierno? Las opciones, los republicanos o los demócratas. Esa, como saben todos, es evidente la noticia más importante del día y por eso vamos ahorita en este momento a un corte comercial y al regreso tenemos debate justamente entre un analista republicano y un analista demócrata para hablar sobre este tema y otros de bastante interés, como lo es el escándalo de la BBC. Yo soy Raymond Azar, volvemos enseguida. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día.
Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo.
Estamos de vuelta en vivo y directo aquí desde Voz Live. Yo soy Raymond Azar. Como dije, vaya por favor, síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde nos puede encontrar como @VozMedia. Dele like, comente, comparta, porque para nosotros es muy importante llegar a más personas como usted. Bien, entre las noticias del día teníamos una muy importante justamente del día de ayer, donde el secretario Marco Rubio dejó claro que Venezuela sigue siendo el eje del narcotráfico en todo lo que es este hemisferio. Por favor, escuchemos. Pero, volviendo al tema, miren, esta es una operación antidrogas. El presidente la ordenó en defensa de nuestro país. Continúa, está en marcha. Puede detenerse mañana si quieren. Dejen de enviar barcos con droga. El régimen de Maduro es un régimen narcoterrorista, acusado en el Distrito Sur de los Estados Unidos por narcoterrorismo. Pero, aún más importante, también son una organización de transbordo que permite a estos grupos operar desde su territorio. Permiten el envío de drogas. Por cierto, cooperan abiertamente con el envío de estas drogas hacia Estados Unidos y Europa. Así que tal vez deberían agradecernos. Pero, en resumen, el presidente va a defender el interés nacional y la seguridad nacional de Estados Unidos, que se encuentran amenazados por estas organizaciones terroristas. No creo que la Unión Europea tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional y ciertamente no tiene derecho a determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por narcoterroristas del crimen organizado en nuestro hemisferio y el presidente está respondiendo en defensa de nuestro país. Me resulta curioso que todos estos países quieran que enviemos, ya saben, suministros, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa. Pero cuando Estados Unidos despliega portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, de alguna manera eso se convierte en un problema. Así que diría que Estados Unidos está en esta situación. El presidente ha dejado muy claro que su trabajo es proteger a Estados Unidos de las amenazas contra Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo en esta operación. El trabajo del presidente es proteger a los Estados Unidos. Es así lo que señala el secretario de Estado. Vámonos a la siguiente parte de este programa, lo más esperado, el debate. Y para eso, el día de hoy, me acompañan Esteban Hernández, analista republicano, y Luis Montes Amaya, dos conocidos de la casa que les gusta discutir acá sobre todos los temas que son controversiales o temas de momento, como los podemos escuchar. ¿Cómo están? Me encanta verlos. Todo bien, muchas gracias por la invitación, Raymond. Saludos, Luis. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás, Raymond? Todo bien. Bien, bien. Cuánta cordialidad. Vamos a ver cuánto dura. Llegó el momento de escuchar justamente las dos versiones, o mejor dicho, las dos opiniones sobre, para mí, lo que fue un momento trágico para los Estados Unidos, pero que también es victorioso en este momento para otros, refiriéndonos al cierre de gobierno, ya que esto finalmente se acabó por ahora, ¿no? Quiero saber cuál es la perspectiva de ambos, brevemente, con el cierre, y después les voy a mostrar un material para que por favor saquen ustedes sus conclusiones. Luis. Mira, es completamente erróneo lo que hicieron estos 8 senadores, ¿verdad? Había una negociación clara sobre la mesa. Ellos al final sucumbieron a la presión, no demostraron coraje, a pesar de que, ¿verdad? Me parece que en muchas cosas coincido, ¿verdad? Con el carácter moderado de muchos de ellos. Me parece que en esta ocasión se equivocaron. Y como tal, ¿verdad? Hay que decirlo, esto no se logró absolutamente nada de lo que se había puesto sobre la mesa. Al contrario, creo que, ¿verdad? El impacto que se viene sin ninguna garantía por parte del líder Thune sobre una votación para enmendar esto, a pesar de los reportes que han habido últimamente, que, ¿verdad? El equipo Trump está trabajando en a tratar de minimizar el impacto que viene con el incremento de las primas de salud, del seguro de salud. No creo que esto sea verdad, nada garantizado, y creo que al final del día los demócratas, estos 8 demócratas, han perdido una gran oportunidad. Esteban, te escucho. Bueno, mira, acá hicieron gimnasia, volteretas, armaron berrinches, hicieron cualquier cantidad de deportes y de piruetas, ¿no? Para llegar exactamente al mismo sitio, pudiendo haberlo hecho de una manera un poco más calmada, sin gastar tanta energía y sin ningún tipo de sentido. Estamos hablando, y esto no es coincidencia, me da risa porque yo ayer estaba debatiendo en otra plataforma con otro analista demócrata y él decía, bueno, y qué coincidencia que pase bajo la administración de Donald Trump los 2 cierres más largos del gobierno. Y yo le decía, no, precisamente no es coincidencia porque te demuestra que
para algunos la agenda ya no tiene que ser el país, sino sencillamente llevarle la contraria al presidente Donald Trump. Y con esto lo que se demostró es que efectivamente los que habían cerrado el gobierno eran los demócratas, porque acá los republicanos no dijeron en ningún momento que no iban a discutir ciertas cosas o que no se podían llegar a ningún acuerdo, sino que sencillamente para ellos se podía hacer con el gobierno abierto, como en diversas oportunidades ha ocurrido ya en el pasado. Estamos hablando de que cada vez, independientemente de la administración que esté, del partido republicano demócrata, bueno, que esté en la Casa Blanca, siempre se llega a algún tipo de acuerdo para llevar a cabo estas discusiones con el gobierno abierto, y en esta oportunidad decidieron no hacerlo, y al final, como mencionaba el propio Luis, para quedar en el mismo punto de partida. Ya veremos qué sucede aquí a enero, porque también hay que decirlo, lo que se aprobó fue una resolución continua, pero evidentemente fue sencillamente dolor, sin recibir nada a cambio, que además, reitero, acá los republicanos nos dijeron que nada es no negociable. El único elemento no negociable es precisamente el tema de la abolición de los requisitos que tenía el Big Beautiful Bill, que justamente lo que apunta es a que estos beneficios se le den solamente a personas que se encuentren de manera legal. El resto de las cosas fácilmente se puede negociar, y ya veremos entonces qué viene. Ahora, Luis, tú dices que los demócratas estos cedieron, ¿no? Pero muchos demócratas decían que este cierre era republicano, ¿no? Pero vemos por lo menos a Durbin dar unas declaraciones posteriores a unas que dio Elizabeth Warren, que quiero que las escuchen un momento. Ya saben cuál es el mensaje de Donald Trump a 42 millones de estadounidenses. ¿Qué les den? Muchos de mis amigos están descontentos. Piensan que deberíamos haber mantenido el gobierno cerrado indefinidamente para protestar contra las políticas del gobierno de Trump. Comparto su opinión sobre este gobierno, pero no puedo aceptar una estrategia que libra batallas políticas a costa de mis vecinos, de su sueldo o de la comida de sus hijos. ¿No es esto contradictorio entre el mismo partido? ¿Hay una división clara dentro del Partido Demócrata? ¿Hay algo que les pueda pasar factura justamente después de que vienen de ganar estas mini elecciones que hubo hace tan solo unos días atrás? ¿De quién es el cierre? La decisión en sí es lo que te demuestra el mayor contraste que hay en el Partido Demócrata, ¿verdad? Esta decisión de estos 8 senadores, nuevamente ese error craso que cometieron de ceder, ¿verdad? Sin lograr nada. Esto creo que es parte de hay que decirlo, ¿verdad? Varias cosas. Uno, Durbin se está retirando. Él no tiene otra elección que pasar. Él no tiene, ¿verdad?, consecuencias que pagar. Por eso puede hacer lo que hace. Tim Kaine representa a un número de empleados públicos quizás como ningún otro senador. Él es de Virginia. Él está cerca de una elección y está eso, ¿verdad? Y tiene que tener eso en mente. No obstante, hay que decirlo. Ese mismo estado fue un estado que, ¿verdad?, repudió de manera consistente y bastante fuerte en las elecciones del pasado martes, 4 de noviembre, precisamente las políticas de Donald Trump, ¿verdad? Eso es otro. Y John Fetterman, que es lo que yo le llamo el espíritu, ¿verdad?, maverick, el espíritu independentista o independiente de John McCain, ahora reencarnado en el Partido Demócrata, ¿verdad? Es normal, es un estado bisagra el que él representa, es Pensilvania, ¿verdad? Pero también valga aclarar que en Pensilvania estos 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia que corrieron ganaron abultadamente en un estado que normalmente los márgenes son bastante estrechos. Entonces yo creo que por ahí vas viendo, ¿verdad?, las razones o cómo se pueden interpretar las razones de cada uno de los senadores que han votado. Y más o menos te da una idea que esto, ¿verdad? ¿Por qué es que el gran número de demócratas en el Senado no están de acuerdo con la decisión de estos 8? Esteban. Bueno, a ver, nuevamente, yo creo que acá se trata de sentido común. Yo estoy de acuerdo con Luis cuando él habla del pensamiento independiente, si se puede utilizar el término de Fetterman, se ha vuelto esa especie de piedrita en el zapato, a pesar de que él sigue votando mayoritariamente con los demócratas, y eso hay que decirlo. John Fetterman es un individuo por el que los republicanos no votarían en unas elecciones, o por lo menos aquellos que les interese mucho el tema de las ideas, ¿no? Más allá de la personalidad, porque él vota mayoritariamente con la izquierda, solamente que tiene como unos 3 asuntos en donde de una u otra forma le lleva a lo contrario al Partido Demócrata, y eso ya lo ha hecho una especie de individuo que tiene que ser rechazado por sus propias bases. Hoy por hoy hay personas dentro del Partido Republicano diciendo algo parecido de la congresista Marjorie Taylor Greene, que en un momento la veían como la más radical y ahora la están viendo que, bueno, hace autocrítica, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, acá se trata es de lo que habían hecho en el pasado.
¿Por qué esos cambios en el comportamiento? Estamos hablando de que por lo menos en las últimas 13 oportunidades que cerró el gobierno se había llegado a ese punto de encuentro para llevar a cabo cualquier discusión del tema que fuese con el gobierno abierto. Siempre aprobaban primero una resolución continua y luego, mientras justamente estaba ese periodo, que ahorita ese periodo sería hasta el 30 de enero, ¿no?, que se tiene previsto. Entonces es cuando pueden negociar las otras cosas por sobre la mesa para el presupuesto total, que en el presupuesto total tienen la misma arma en el Senado, quiero decir, porque se siguen requiriendo los 60 votos. Entonces ese jueguito de que no debieron haber seguido con base a qué es lo que había que suceder, o sea, que hubiesen accidentes aéreos, y te lo dice alguien que además yo no soy fan del gasto público. A mí me parece que, por ejemplo, los controladores aéreos no deberían ser empleados federales, me parece que debería haber mucho menos tamaño del gobierno, me parece que estoy seguro que si uno hace una auditoría, muchos de esos empleos federales y públicos ni siquiera deberían existir, pero lo digo incluso a manera de que evidentemente hay unos empleos que sí son esenciales y ellos dejaron de recibir sus salarios. Entonces estaban jugando, y por cierto hubo una confesión por parte de algunos de los senadores que tuvieron, bueno, la valentía en esta oportunidad de llevarle la contraria a sus propias filas, diciendo que efectivamente sabían que esto estaba generando sufrimiento, pero que bueno, había que de una u otra forma utilizarlo para tratar de que Donald Trump se diera. Una cosa totalmente absurda. Con el gobierno abierto se puede seguir estas discusiones porque, repito, todavía tienen el recurso de los 60 votos para el presupuesto final. Entonces esto realmente no es lo que hace falta. Ahora, Mike Johnson también dio unas declaraciones explosivas, justamente saliendo ayer del Congreso, y va directamente contra los líderes demócratas. Por favor, escuchemos. Chuck Schumer salió y dijo lo que todos pensaban, aunque no creo que se diera cuenta de su falta de autocrítica. Vino y les gritó a todos que no aceptaría reunirse a puerta cerrada para llegar a un acuerdo entre 4 partidos sobre estos temas, que solo él, yo, Hakeem Jeffries, el líder Tooney y yo entraríamos en una sala para tomar esta decisión por toda la población de Estados Unidos, y que excluirían a todos nuestros colegas como si no tuvieran voz ni voto. Por eso Washington está roto. Por eso el Congreso no ha funcionado bien para la gente. Por eso no tienen mucha fe en lo que sucede aquí. Y estoy comprometido a intentar restaurar esa fe. Y una forma de hacerlo es volver al orden normal y permitir que todos los miembros debidamente elegidos de este cuerpo hagan oír su voz. No estoy jugando Chuck Schumer. No voy a unirme a ti ni a cerrar ningún trato tipo Four Corners, y espero que lo entiendas. Hakeem Jeffries también no se quedó atrás, y esto fue lo que dijo. Los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen firmemente a este proyecto de ley de gasto republicano, de carácter partidista, que continúa desmantelando la atención médica del pueblo estadounidense. Desde el principio hemos dicho que queremos encontrar una solución bipartidista, que por supuesto queremos reabrir el gobierno, pero que necesitamos abordar de manera decisiva la crisis de salud impulsada por los republicanos, y eso comienza con la extensión de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Affordable Care Act. Los republicanos consideraron oportuno, el 3 de julio, regresar a la capital para aprobar el mayor recorte Medicaid en la historia de Estados Unidos, privando de alimentos a niños, adultos mayores y veteranos, y todo esto para poder otorgar enormes exenciones fiscales a sus donantes multimillonarios, las cuales, además, hicieron permanentes esas exenciones fiscales. Brevemente, ¿creen que los estadounidenses no tienen fe en Washington después de ver esto, o por lo menos esta división entre ambos bandos? Luis. Mira, obviamente el Congreso es uno de las entidades con más baja popularidad o aprobación en el gobierno. Esto es claro. El punto aquí importante son 2 cosas. Uno, que Johnson obviamente estaba volviendo de una vacación de más de 50 días. Yo creo que traía el cerebro un poco atrofiado, ¿verdad? Por eso venía hablando de la manera que venía hablando. Por otro lado, ¿verdad? Es decirlo, él es un monigote, ¿verdad? Ha hecho básicamente lo que Trump le ha dicho, y ahora precisamente va a tener que hacer un poco más de malabarismo, porque esta decisión clara de los 218 representantes en la Casa de Representantes que han firmado y que han dicho, ¿verdad?, que la próxima semana van a votar por dar a conocer estos archivos de Epstein, se pone interesante, y creo que ahí va a ser el primer encuentro, ¿verdad?, donde va a tener que demostrar verdaderamente el liderazgo Johnson para salir de esta crisis en la que se va a meter. Con el tema de Epstein vamos a ir ahorita al siguiente tema. Esteban, ¿cuál es tu respuesta sobre esto?
Mira, esta es una de las pocas cosas en las que Luis y yo vamos a estar de acuerdo. Basta con revisar la percepción que existe, ¿no? Respecto a el Congreso en términos generales. Y yo creo que cuando uno habla, bien sea del término pantano, bien sea del término establecimiento, de clase política, de casta política o de élite política, la principal representación de eso es precisamente lo que se encuentra en el Congreso en ambas cámaras. Quiero decir, en Washington, D.C. La gente siente que existe una desconexión total por parte de las personas que en teoría deberían estar representando a sus distritos y a sus estados, bueno, dependiendo de que sea congresista o senador, pero en la práctica vemos que normalmente votan es en favor precisamente de intereses. Y yo no estoy acá hablando de que es exclusivamente demócratas o exclusivamente republicanos. Basta con ver que en muchas oportunidades votan en contra incluso de sus propios estados, porque bueno, hay intereses allí de por medio. Entonces, evidentemente esa división y ese desprecio existe. Tengo entendido yo por las mismas encuestadoras que he visto que ese descontento es mayor incluso dentro del Partido Demócrata, dentro de sus propias bases. Quiero decir que dependiendo de la encuestadora que revise, bueno, llega a un 30% o en casos incluso más extremos a menos del 20% de aceptación, pero en el caso de los republicanos también, en el mejor escenario están como en 35%, menos del 40% de aceptación. Entonces, evidentemente, si hay una desconexión y si existe ese descontento. Ahora, un comité demócrata publicó unos correos electrónicos del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En un intercambio que fue con un periodista, Epstein dijo que Trump lo había obligado a renunciar a su club e insinuó que él sabía del tema con las menores. En el intercambio se ve como Epstein le pide su opinión a la periodista sobre cómo manejar la situación a su favor. Y quizás para presionar a Trump, entonces en ese momento era candidato presidencial. Me imagino que estaban buscando de alguna manera ver también cómo podía afectar políticamente esta jugada. Ahora, le preguntaron sobre este tema a la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, y esto fue lo que dijo. Tengo su declaración sobre los nuevos correos electrónicos de Epstein que han sido publicados por los demócratas de la Cámara. Separado de por qué cree que los correos electrónicos se hicieron públicos, ¿puede abordar su contenido? ¿El presidente alguna vez pasó horas en la casa de Jeffrey Epstein con una víctima? Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada más que el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo. Y lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que él era de Palm Beach y Jeffrey Epstein también. Jeffrey Epstein era miembro de Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó, porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un tipo raro. Y este correo electrónico al que te refieres con el nombre de una víctima que ahora no está redactado y que se ha informado en esta sala, así que lo diré, Virginia Giuffre. Y fue el propio reportaje de CBS Wasia que recientemente escribió que la señora Giuffre mantenía, y que Dios la tenga en su gloria, que ella mantenía que nunca presenció nada inapropiado, que el presidente Trump siempre fue extremadamente profesional y amable con ella. Y creo que es una pregunta que vale la pena hacerle al Partido Demócrata y todos deberían ir a preguntarles después de esta sesión informativa por qué eligieron redactar el nombre de una víctima que ya ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Jeffrey Epstein y que lamentablemente ya no está con nosotros. Bueno, la pregunta que también le tenemos a nuestra audiencia es si quiere usted que se saque por fin a la luz pública los archivos de Epstein. La tenemos disponible ya en nuestro chat y vamos a seguir a ver qué opinan cada uno de ustedes sobre esto. Luis, obviamente por el lado demócrata deben estar contentos por la elección de la nueva congresista que tiene la nueva clave, la clave para poder sacar estos expedientes a la luz, ¿no? Sin embargo, todo esto también ya estuvo bajo las manos de los demócratas durante los últimos 4 años. Entonces, si yo creo, tú o piensas de que si en realidad hubiese algo que perjudique al presidente Trump, no sería, ya no lo hubiésemos visto y esto no sería una expectativa falsa ante unas próximas elecciones que pueden incluso costarle más caro al Partido Demócrata de lo que costó las de 2024. Mira, yo no me quiero adelantar a los hechos, ¿verdad? Hay que dejarlos, esas cuestiones que hemos visto el día de ayer, esos primeros 3 correos a los que se hace referencia, ¿verdad? Y que luego después se viene dando más. En primer lugar, Epstein confirma que él nunca fue miembro de Mar-a-Lago. Al contrario, él dice, yo nunca he sido miembro, ¿verdad? Entonces no es como que me puede despedir. Lo que sí es cierto es que en esos mismos correos dice claramente que Trump ha pasado, ¿verdad?, horas con esta niña y que, ¿verdad?, en otro correo, un subsecuente correo, dice, ¿verdad?, que él le ha dicho a Maxwell, ¿verdad?, que precisamente que paren. Es decir, que eso es, ¿verdad?, de creerse ese email, nuevamente, es
hay una, ¿verdad? Una admisión tácita por parte de Trump que él estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y si te recordás, en declaraciones pasadas, lo que él ha dicho es que el pleito con Epstein se origina por robarse niñas, ¿verdad? En robarse empleadas entre las que trabajaban en Mar-a-Lago ahora, y Luis, pero, las que trabajaban bajo... ¿por qué sale el interés ahora si cuando el representante Burchett intentó sacar esto a la luz pública fue bloqueado por los mismos demócratas? Mira, yo, ¿verdad? Como yo te he dicho anteriormente, ¿verdad? Yo creo que aquí, más que Trump, hay otros nombres también envueltos, claramente, ¿verdad? Y ahí puede haber un cierto interés por parte de la ¿verdad? De la clase política en general. Entonces, hay que ver, hay que poner atención a los intereses. Lo cierto es esto, el presidente es uno, el presidente que se ha dado, ¿verdad?, a la tarea de decir que es law and order, ¿verdad?, pero que hemos visto una cantidad de más de 1.700 indultos en lo que va a la fecha, ni siquiera un año de presidencia, ¿verdad? Gente en felonías. De hecho, hemos visto, ¿verdad?, que ¿verdad?, gente que ha estado cometiendo tráfico de drogas, precisamente aquí, ¿verdad?, en Nueva York, que ha sido nuevamente, ¿verdad?, que fue perdonado por Trump y que ahora ha sido nuevamente arrestado por casos de, ¿verdad?, de molestar niños. Entonces, vamos viendo que esto es recurrente y, ¿verdad? Esto y una y otra vez estos indultos simplemente son incongruentes con esta imagen que quiere dar de law and order el presidente y que es lo mismo que afirma, ¿verdad?, para esta limpieza étnica que está haciendo a través de su política migratoria, precisamente, ¿verdad?, de hispanos, más de 600,000 venezolanos, que básicamente que quiere echar y que en la realidad, ¿verdad?, esta gente, ¿verdad?, el crimen más grande que han cometido es una pena civil, ¿verdad? Es una falta civil, que es, ¿verdad?, entrar al país de manera no regular. Esteban, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu respuesta, Luis? Mira, sobre lo último, yo no sabía que se le llamaba limpieza étnica cuando deportas a personas que están ilegalmente. Ya estamos viendo, bueno, unos términos un poco más fuertes. Hasta donde yo tenía entendido, limpieza étnica fue lo que hizo Hitler con los judíos, o limpieza O lo étnica que hizo cuando... Netanyahu en Gaza, ¿verdad? También. Bueno, eso dicen los demócratas. Yo podría decir Sí. lo que hizo el grupo terrorista Hamas en Israel, pero eso es limpieza étnica. Lo que deportar no es limpieza étnica y ya vemos ahí, bueno, una gran diferencia respecto a los términos. Pero mira, respecto al caso de Epstein, yo acá he sido siempre muy consistente. Raymond, te consta, yo no sé si yo he debatido esto con Luis anteriormente, pero yo tengo años exigiendo que esos archivos se liberen. Yo no es que cambié de opinión sencillamente porque ahora está Donald Trump, entonces antes los pedía y ahora no los pido, como han hecho los demócratas, que bajo Joe Biden nunca siquiera mencionaron esto y bajo Donald Trump ahora sí parece que es un tema sumamente importante. Yo he dicho que incluso el manejo comunicacional, incluso las cosas que ha hecho la Fiscalía General y el propio Donald Trump cuando dice eso es mentira, es un manejo terrible y deberían incluso revisarse porque lejos de ayudarlo más bien los está perjudicando. Pero también analicemos los hechos. Punto uno, el correo ese que divulgan, en donde censuran justamente el nombre de la víctima, es precisamente esa que estaba mencionando, Virginia, se me escapa el apellido, pero esa Virginia... Giuffre, que en el pasado justamente había dicho que Donald Trump no formaba parte de eso están los documentos, son sus testimonios. Y yo entiendo que puede haber un argumento que diga, bueno, quizás ella temía, porque Donald Trump siendo una persona tan poderosa y tan conocida, podía tomar represalias en contra de ella. Pero en esos mismos testimonios ella se fue contra personas sumamente poderosas, entre ellos Epstein, entre ellos Maxwell, entre ellos el príncipe Andrew, y bueno, otras tantas figuras que eran políticos también, que tenían muchísima influencia. Entonces ella ya abiertamente había dicho eso, no está viva, por lo que anularla o censurar su nombre no es sencillamente por un asunto de protección y te demuestra que efectivamente están lamentablemente agarrándose de algo que es sumamente grave, que es, bueno, violaciones de todo tipo, tráfico de personas y todo lo que implica el caso de Jeffrey Epstein, para una jugarreta política. ¿Por qué no ponían el nombre? Porque si ponían el nombre, bueno, se les desmoronaba por completo la narrativa, eso que querían insinuar que Donald Trump formaba parte de eso. En segundo lugar, cuando Jeffrey Epstein muere, ya se pierde automáticamente ese acuerdo de confidencialidad con su abogado, y su abogado dijo que él le preguntó a Epstein sobre Donald Trump y que Epstein le dijo que Donald Trump no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué estamos ignorando el testimonio de la propia víctima? ¿Por qué estamos ignorando el testimonio del abogado y de la propia también Maxwell, que bueno, unos dirán, quizás es que está presionada, pero por lo menos tenemos los otros dos testimonios que apuntan a eso. La propia Yasmin Crockett en CNN decía, yo no entiendo por qué censuraron eso. Y claro, la dejaron en ridículo porque le dijeron, mira, fue tu partido el que censuró ese nombre. Entonces, acá lamentablemente están jugando
con algo que es sumamente sensible, que es sumamente dañino y que tiene que ser llevado ante la justicia para una cuestión política. Yo estoy de acuerdo contigo. Si Donald Trump estuviese allí, lo hubiesen sacado hace rato y vimos que bajo la administración de Joe Biden, silencio alguno. Ellos ni siquiera sabían que existía algo de Epstein y de hecho, siquiera mencionarlo, porque lo mencionábamos nosotros de este lado, era visto como ¿qué? Como una teoría de la conspiración. Ahora resulta que como le sirve, ¿no?, para una jugarreta política, ahora no es teoría de la conspiración. Me suma ese cuestionamiento. ¿Por qué no aprobaron entonces llevarlo a votación como lo pidió el congresista de Tennessee, el señor Burchett, como justamente tú estabas mencionando? Te demuestra que efectivamente no hay un interés y yo lo que creo, lamentablemente, es que sencillamente cuando no tengan un tema en esta oportunidad y vienen de la derrota, de la reapertura del gobierno, entonces lo que van a hacer es sacar otra cosa que pueda ser manipulada, que pueda ser cambiada, digamos, de contexto para que parezca una cosa totalmente distinta, como lo que hicieron con este correo. Y bueno, cuando lo necesiten van a seguir entonces sacando más y más material, a pesar de que esto no apunte absolutamente nada, pero vaya que inundan los medios de comunicación con eso. Luis, me quedó grabado lo que dijiste, lo de la limpieza étnica, ¿no? Sin embargo, Donald Trump puede llevar bastantes deportaciones, un gran número de deportaciones, pero todavía no es una limpieza étnica similar a la que llegó Barack Obama, por ejemplo. Ni Clinton, ni Bill Clinton tampoco. Hay que todavía falta, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde volvemos, ¿verdad? Por un lado es la fanfarronería, por el otro lado es la efectividad. Vamos bueno, pero entonces el fanfarronería hace limpieza étnica, yo esa parte no la entiendo, Luis. La fanfarronería de hablar, es verdad, por eso es que por algo se le dice taco, ¿verdad? Pero nuevamente, tú dijiste que era limpieza étnica y era fanfarronería. ¿Va a llegar o no va a llegar? Hasta ahora Bill Clinton hizo una limpieza étnica más profunda y Obama también. El hecho aquí es que, aquí estamos entre, como dice Taco Trump, también estuvimos bajo Sleepy Joe, tenemos sobrenombres. Oíme, yo prefiero un Sleepy Joe que a un pedófilo Trump. Bueno, hay que dejarlo ahí. Hay cosas con Joe Biden que hay que tener en cuenta y hay que recordarlas también, Luis. Tienes que tenerlo en cuenta. Y cuidado con esas acusaciones. El propio CNN hoy cuando estaba dando la noticia decía, recuerden que Trump no ha sido acusado, ni ha sido condenado, ni procesado por nada de esto. Bueno, no hay ningún indicio de pedofilia de Donald Trump. Deben estar tomando ejemplo de lo que pasó también con la BBC. Se nos ha acabado el tiempo, por mí me quedará más tiempo con ustedes acá, sin duda. Hay muchas cosas que me gustaría tratar, pero tendremos más oportunidades. Esteban, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y con esto hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero espere, tenemos acá los resultados de las encuestas del día, ¿no? Y escúchese, la primera pregunta, ¿quién fue en realidad el mayor perdedor del cierre de gobierno? El 88% de ustedes votó a favor de los demócratas como los mayores perdedores de este cierre de gobierno. Y la última pregunta es si quiere usted que salga a la luz pública la lista o los archivos de Epstein. El 66% votó que sí, el 17% votó que no y otro 17% votó porque les da igual. ¿Y usted qué opina? Vaya, comente. Aquí los esperamos mañana en nuestra cita de viernes en el War Room, que ahí podemos resumir todo lo que ha venido pasando esta semana. Yo soy Raymond Azar y por favor no olvide suscribirse a nuestros canales de YouTube, Rumble, y también estamos disponibles en Facebook y en todas las plataformas de redes sociales. Así que hasta mañana, que Dios los bendiga y recuerden algo, pensar es gratis. Chao, chao. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo.